conversando con Joy Tamayo, abogada penalista experta en casos de violencia de género y familiar, sobre el estatus actual de los hermanos Menéndez, luego de que la Fiscalía de Los Ángeles retirara su recomendación de reducir la sentencia de prisión de estos hermanos. Dice, justamente te dejaba al aire esta pregunta, Joy, sobre cuál es el mejor panorama que pudiesen tener actualmente los hermanos después de esta solicitud, ya que Nathan Hochman, el fiscal de este caso, reveló que no se va a oponer ni apelar a las solicitudes de audiencia de resentencia de estos hermanos. Sin embargo, sí se va a oponer a la liberación de ellos, por lo que conversamos en la parte anterior. Después de 30 años no han admitido su culpabilidad y sobre todo no han reconocido sus mentiras durante los argumentos que han presentado para su defensa en estos años. Entonces, ¿cuál podría ser el mejor panorama de ellos actualmente a raíz de esta solicitud de la Fiscalía? Claro, recordemos siempre que en un proceso hay partes, Claro. ¿no? Está la parte acusadora, que es el fiscal de distrito en este caso, y lo que es la defensa. Uh-huh. Entonces, al final, quien toma la decisión siempre es el juez, valorando. En este caso no van a hacer un nuevo juicio, sino ellos lo que están solicitando es que resentencien con estas dos nuevas pruebas que hay. Okay. Entonces, el juez, dentro de su valoración, es quien va a tomar la decisión final. Claro, yo siempre, en materia de violencia intrafamiliar, mi posición es no es una posición a ultranza. Sin embargo, yo pienso que en este tipo de situaciones, como los señores en este momento cometieron unos delitos siendo tan jóvenes, Uh-huh. tenemos que ver todas las circunstancias. Claro. Y entendemos que por la misma dinámica de vida que tenían los chicos, estaban proclives a mentir, porque se rodearon de una situación, ¿sabes?, de una dinámica familiar que era llena de mentiras, de abusos, etcétera. Entonces, claro, en mi opinión, para poder conocer nuevamente qué estaba sucediendo, yo como defensa, ¿qué haría? O sea, ya yo no tomaría la defensa propia como mi alegato principal. Okay. Y me sentaría con mis clientes a decirles, cuáles son negociables y cuáles no. Claro. Porque es que tenemos todo puesto sobre la mesa. Sin embargo, con un enfoque distinto, con las nuevas teorías que tenemos acerca de el síndrome del niño maltratado, lo que puede pasar cuando te vuelves de víctima a victimario, etcétera, y incluso las declaraciones de los nuevos abusos que sufrieron otros chicos. Recuerdo que era el caso de Menudo, Uh-huh. ¿sabes?, por parte del papá de estos muchachos. Entonces, ver realmente, o sea, hasta qué punto tú tienes la oportunidad que se revise tu caso. Pero eso siempre lo va a hacer el juez. Y obviamente, como te dije anteriormente, o sea, van a estar dos partes en conflicto. Sin embargo, puedo tomar en cuenta, y yo lo tomaría a mi favor como defensa, qué es lo que te está pidiendo la Fiscalía. La Fiscalía incluso ha sumado, en mi opinión, con la declaración que hizo ayer, bueno, vamos a llegar a un trato. Acéptame las mentiras y yo no me opongo a que te hagan una resentencia. Pero en el entendido de que ya tú has asumido que ciertamente le diste muerte a tus padres. Claro. Claro, es que, bueno, y es digamos, lo mínimo que se esperaría después de tantos años en prisión, después de tantas solicitudes rechazadas, como tú nos decías en la parte anterior. Bueno, obviamente todo este caso se mediatizó mucho más de lo normal gracias a esa serie, donde, bueno, también mucha gente los recibió, la historia de estos personajes, como las grandes víctimas, y también esa presión popular, esa mediatización, como que nos ha hecho que nos saltemos de cosas muy reales, que en toda la argumentación para su defensa ha habido muchísimas inconsistencias, muchas mentiras. Correcto. Exacto, y eso es un hecho que está, bueno, que no ha permitido tampoco que esta resentencia sea o más ágil o haya sucedido antes, ¿no? Correcto, eso es así. Y sobre todo tenemos que ver que una de las enseñanzas que nos deja este caso es que la mediatización de los problemas o de los procedimientos judiciales normalmente no son tan beneficiosas para las partes. Claro. Porque aquí entra lo que son todo tipo de valoración subjetiva. Claro.
Yo puedo entender que tú eres víctima, fuiste víctima de un abuso sistemático durante absolutamente toda tu vida, pero también debo entender que le diste muerte de forma premeditada y alevosa a las personas que te hicieron daño. Claro. Y no acudiste a lo que son los canales los canales regulares, que era denunciar al papá, a la mamá por todos los abusos que habían sufrido estos chicos. Sin embargo, aquí hay un detalle que es importante tomar en cuenta. Cuando nosotros nos basamos en la teoría del síndrome de la mujer maltratada o síndrome del niño maltratado, que ellos de alguna manera lo quisieron acercar a lo que es la defensa propia, Ujú. ¿sabes? En el que tú podrías decir, bueno, un exceso en la defensa. En el momento en que los chicos le dan muerte a los papás, ¿verdad? Ellos no estaban recibiendo inmediatamente un daño. Exactamente. Normalmente cuando se producen este tipo de casos es porque yo en ese momento estoy siendo víctima del abuso y sobrepaso la manera en cómo me voy a defender, Exacto. ¿sabes? Entonces son puntos los cuales, en mi opinión, como profesional del derecho, yo tomaría en cuenta ciertas cosas que dijo la Fiscalía. ¿Para qué? Porque ya ellos están condenados. Ya tienes cadena perpetua. Sí. O sea, ¿qué tienes que perder? Nada, ya a estas, sí, 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 ya a estas alturas no tienen nada que perder y es eso, esta recomendación no se puede como obviar todas estas inconsistencias que ha habido en esa argumentación y si realmente ellos quieren proceder a intentar optar por esta resentencia, pues bueno, esto es un paso importante que hay que dar y bueno, justamente lo que mencionabas de cambiar un poco el ángulo de esa defensa, ya no solo centrarse en la defensa propia, sino en todas estas nuevas teorías que con el tiempo ha podido permitir y robustecer, digamos, un argumento para defender a los hermanos Menéndez. Joy, ya se nos terminó el tiempo, pero te agradezco inmensamente tu experticia porque estos casos a veces suelen ser más complicados de entender y tú nos hiciste que lo entendiéramos de una manera bastante sencilla para, bueno, poderles dar seguimiento a lo que va a suceder con los hermanos Menéndez. Así que muchísimas gracias, Joy. Siempre a tu orden, Jorge. La idea es que podamos sumar en estos espacios y utilizar estos ejemplos para educar a nuestra comunidad. Así es. Joy Tamayo, abogada penalista, nos acompañó hoy para hablar sobre los hermanos Menéndez. Vamos a despedir esta primera